Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a el módulo 14 de qué sabemos sobre el cambio climático en México, en donde estamos hablando de la COP27 y estamos haciéndole como ojitos al nuevo reporte sobre el cambio climático de México que estamos haciendo entre el PINC y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM y un montón más de instituciones. Y bueno, pues hoy tenemos un par de invitados de lujísimo, ¿no? Tenemos al doctor Carlos Gay y tenemos a la doctora Graciela Pinimelis de Raga. Vamos a empezar como acordamos, vamos a dar la palabra primero al doctor Carlos Gay y lo presento por si alguien todavía no lo conoce, que lo dudo. Les cuento un poco de Carlos. Es licenciado en física por la UNAM y doctor en astrogeofísica por la Universidad de Colorado en Boulder. Fue creador y coordinador del programa de investigación en cambio climático de la UNAM. También creó y fue coordinador del Centro Virtual de Cambio Climático de la Ciudad de México y el Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Es uno de los coordinadores generales del Reporte Mexicano de Cambio Climático. De agosto de 2010 a octubre de 2012 fue presidente del Consejo Consultivo de Cambio Climático de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del Gobierno Federal. En el año 2010 formó parte del Subcomité Académico de México en la COP16 y fungió como órgano asesor del gobierno mexicano en la realización de la Conferencia de las Partes 16 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Fue director del entonces Centro de Ciencias de la Atmósfera y durante el periodo 1995 a 1999 fue director de la Unidad de Cooperación y Acuerdos Internacionales del Instituto Nacional de Ecología. En dicho periodo se desempeñó como consejero científico del gobierno en materia de cambio climático y formó parte del grupo negociador mexicano en la Comisión Ambiental de Norteamérica. Fue coordinador del proyecto México, una visión hacia el siglo XXI, el cambio climático en México, financiado por el US Country Studies Program. Además, coordinó la primera comunicación nacional de cambio climático ante la Convención Marco del Cambio Climático de la ONU. Ha publicado un montón de libros y un montón de artículos arbitrados. Carlos, es un placer tenerte aquí con nosotros. Por favor, platícanos un poco de qué ves de la COP27 y de las negociaciones internacionales. Gracias. Muchas gracias, Pancho. Bueno, en realidad hay una cuestión ahí. Voy a empezar porque a la sociedad en general, bueno, y a los que están enterados, siempre están un poco frustrados. Se da un sentimiento de frustración porque hay una aparente lentitud, hay una lentitud, bueno, muy grande en cuanto a la toma de resoluciones o a la toma de decisiones en el contexto del cambio climático. Y estamos hablando en el contexto de las COPs, de las conferencias, de las partes de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas, donde se supone que pues hay que decidir hacer cosas, dado que el problema que estamos viendo y que ya estamos observando de cambio climático, con todos estos fenómenos que están ocurriendo de manera pues ya muy clara, ¿no? Inundaciones en todo el mundo, sequías prolongadas, problemas con la agricultura, problemas con inundaciones, tormentas muy grandes, y todo esto en realidad pues básicamente afecta a la gente de todo el planeta. Y el problema está claro, y el problema está admitido, que lo causan las emisiones de los gases de efecto invernadero, básicamente el dióxido de carbono, que se produce realmente pues se produce para darle a la humanidad o parte de ella confort, bienestar, sentirse bien, calentitos en invierno, fresquitos en verano, comer todos los días, desayunarse huevos fritos por la mañana, a tomar el coche, ir a trabajar. Todo esto que hacemos, que de alguna forma no todo el mundo tiene alcance a esto, no todo el mundo tiene acceso a esto, pero muchos sí lo tenemos, pues se está produciendo dióxido de carbono que a su vez está calentando el planeta y que a su vez está causando estos problemas a nivel global.
La conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre cambio climático en realidad se funda por ahí de esto. La primera fue, bueno, donde se funda es en 1992 durante la cumbre de Río, que ya son muchos años, ¿no? Son 30 años, ¿no? Si no hago mal las cuentas, son 30 años de que se inicia esto. ¿Y por qué? Porque se considera que es un problema de carácter global, es un problema que afecta a todos y es un problema que de alguna manera estamos causando todos. Pero el punto es que las causas del cambio climático asociadas con las emisiones de gases de efecto invernadero, pues dependen mucho de quién es quién. Y entonces hay países que emiten mucho más que otros. Hay países que han estado emitiendo por más tiempo. O sea, Europa, Estados Unidos, pues la revolución industrial se dio ahí, la quema de combustibles se empezó ahí en serio, luego la industrialización en el planeta y la industrialización empieza por el hemisferio norte. Entonces, en estos lugares, Estados Unidos, Europa, incluso Rusia, etcétera, están emitiendo gases de efecto invernadero desde hace unos 200 años. Mientras que, por ejemplo, para poner un ejemplo, México, pues arranca su industrialización por ahí a la mitad del siglo XX, ¿no? Por ahí 1950 y tantos se empieza a producirse tal. Y entonces México tiene mucho menos tiempo de estar emitiendo gases de efecto invernadero. La China, aunque ahora en este momento es el mayor emisor de gases de efecto invernadero, pues tiene emitiendo muchos menos años que Europa o que Estados Unidos. Y este es un problema a la hora de las negociaciones, porque ya lo de alguna forma lo consigna la Convención Marco de Cambio Climático, que habla de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto quiere decir que todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros, ¿no? Hay países que emiten mucho y hay países que emiten poco. Bueno, en estas negociaciones, en la Convención Marco de Cambio Climático, habla de la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a niveles que no interfieran negativamente con el clima y, digamos, con la producción de comida y bienestar. Esto es así a muy grandes rasgos. Y esto se tiene que lograr de manera, con este concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Quiere decir que unos van a tienen una responsabilidad de alguna forma mayores que otros. Y esto ha sido súper combatido a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia. Dense cuenta, la primera convención marco ocurre en 1995 en Berlín, que ya también hace muchos años. Bueno, de hecho, 28 años, si contamos, aunque estamos hablando ahora de la COP27, estas se han repetido año con año, excepto una que tuvo que suspenderse por las cuestiones del COVID. Bueno, desde entonces ha habido una pugna entre países digamos, países del hemisferio norte y países del hemisferio sur en cuanto a pues, las responsabilidades en cuanto al calentamiento. Pero por el otro lado, el calentamiento atmosférico causa cambios en los regímenes de lluvia, precipitación, en los regímenes de lluvia, temperatura, etcétera. Y estos, de alguna forma, afectan al planeta también de manera diferenciada, ¿no? Hay sitios que dependen mucho más, por ejemplo, de la agricultura temporal y por lo tanto, si las lluvias fallan, pues les falla la comida. Y esto se da sobre todos los países. Hay países donde están más expuestos porque son más pobres, están más expuestos, por ejemplo, a las inundaciones. Entonces, esos países, porque llueve más o llueve de manera diferente, pues se inundan. Ahora, como digo yo, de esto de responsabilidades comunes y diferenciadas, hay muchos países que emitiendo muy poco, en realidad se ven afectados muchísimo. Y esto les pasa, por ejemplo, a algunas islas pues, del Pacífico o del Mar Índico. O sea, son islas que están en riesgo de desaparecer porque simplemente el nivel del mar está aumentando y por lo tanto pues, la isla puede desaparecer. Y siendo una islita país, pues una isla estado, en realidad emite muy poco y sin embargo los impactos que va a sufrir pues son enormes. Entonces, ha habido una discusión a lo largo del tiempo, a lo largo de estos 28 años, 27 COPs, en los que se ha venido discutiendo, bueno, todos somos responsables a la hora de emisión, todos tenemos una obligación de limitar estas emisiones y por el otro lado, los impactos de cambio climático nos están
afectando local, regional y a nivel de país. Pero pues ahí, ¿de quién es la responsabilidad? Para la emisión somos todos responsables, pero para los impactos que ocurran en Tuvalu o en Fiji, ¿quiénes son responsables? Pues nadie quiere acercarse a ese tipo de responsabilidad. Y este es un punto que ha estado precisamente desde, creo que es de la COP de 2011, por ahí, en donde Tuvalu precisamente creo que puso este problema sobre la mesa, de decir, oye, a mí me está afectando esto de manera desigual, me está afectando muchísimo. ¿Quién va a hacerse responsable de los daños que yo tenga? Entonces se inventa un término que en realidad es más antiguo que 2011, que es el de pérdidas y daños, ¿no? Que podría decir ya para, digamos, como la cereza del pastel, porque la COP27 que acaba de ocurrir, si hubiera ido en este ámbito, si hubiera ido en este entorno de que no pasa nada, de que las cosas siguen igual, de que vamos con una lentitud enorme, que esto también depende en qué hemisferio estás. Si estás en el hemisferio norte, pues hay una gran producción de mecanismos y nuevas tecnologías que está tratando de atacar este problema, pero si lo vemos desde el hemisferio sur es otro rollo completamente diferente. Entonces, este concepto de loss and damage o pérdidas y daños ha sido el único mini logro, diría yo, o un logro relativamente, bueno, es un logro muy importante de la COP27 desde la perspectiva de los países más pobres, porque en realidad se reconoce, de hecho, y se instituye o se va a tratar de instrumentar un fondo que sea dirigido a este tipo de problemas de pérdidas y daños. Y a este fondo van a contribuir los países, digamos, los países más ricos. Aquí quisieron meter a China en los mismos términos, pero China se resistió y dijo, oye, yo sigo siendo un país en vías de desarrollo, por lo tanto, si existe responsabilidades para depositar en el fondo para pérdidas y daños, pues a mí no me metan a fuerza. Entonces, con todo de que salen las declaraciones de la COP27 en el último momento, en la hora 11, como se dice, sale esta disposición de tratar de producir dinero para financiamiento para esto, pues todavía habrá mucho que resolver. De hecho, muchos detalles de este fondo, de su manejo, de quienes pueden participar en este mecanismo, se irá resolviendo pues hasta la COP28, o sea, el año que viene, creo que es Dubái, la próxima conferencia de las partes. Entonces, el punto es que este es un logro muy importante desde la perspectiva del tercer mundo. Hemos venido comentando también las COPs, estas grandes negociaciones, donde se atoran generalmente, donde se atoran es a la hora del financiamiento. Porque los países desarrollados tienen dinero para financiarse a sí mismos, tienen dinero para crear negocios entre ellos, pero no están dispuestos a poner financiamiento para que se ayude a los países más pobres o los países en vías de desarrollo a que logran sus metas, por ejemplo, de reducción. De esto existe desde la COP16 en México, desde Cancún, incluso desde la COP15 en Copenhague, que se montó este fondo de los 100,000 millones de dólares que tendría que tener este fondo anuales para ayudar a los países en vías de desarrollo a que pudieran lograr sus metas de reducción de emisiones. Este fondo existe, tiene unos cuantos cientos de millones, pero jamás ha logrado llegar al número que se propuso. Entonces, otra vez, los financiamientos que significa de alguna forma transferir recursos al hemisferio sur, están ocurriendo con mucha dificultad. El hemisferio sur, que se contempla a sí mismo como más afectable, más vulnerable, pues está siempre tratando de que los países en desarrollo, los países desarrollados, pongan más cosas sobre el tintero. Y voy a terminar en una nota, porque me parece, dentro de la Convención Marco de Cambio Climático, estaban persiguiendo esto desde el Acuerdo de París, que es un acuerdo muy, ¿cómo diría yo? Como muy ad hoc,
cada quien hace lo que quiere y lo que puede en relación, por ejemplo, a la reducción de emisiones o a la reducción de su vulnerabilidad. Y ahí tengo que decir que México fue instrumental en que la vulnerabilidad se metiera, o la adaptación se metiera como parte de los acuerdos de París. De lo contrario, tampoco hubieran aparecido, pero aparecieron ahí. Entonces, dentro de los acuerdos de París están lo que se llama las contribuciones determinadas nacionalmente, que esto es voluntario. México dice, voy a reducir tanto, Estados Unidos dijo, voy a reducir tanto, Rusia, todo el mundo dijo tanto. El punto aquí está que, bueno, es voluntario. Y estos compromisos, de la única manera que se pueden perseguir es si hay transparencia, hay corrección, hay rectitud, hay de alguna forma que cada quien haga lo que dice que iba a hacer y que no se eche para atrás. Aquí tengo que, ya, mi último punto es, México que llegó a esta COP27 con los mismos estos compromisos nacionalmente determinados que había presentado con anterioridad, o sea, esta COP27 era mostrar incremento en la ambición, o sea, hay muchos términos abstractos y subjetivos que permean estas negociaciones, como esto de incrementar la ambición. Todos tenemos que, ¿y qué significa esto? Ayer era 10% ambicioso y ahora soy 27% ambicioso. Pues está muy difícil, pero bueno, lo que se pretende hacer, y esto va a ocurrir en el stock taking de la COP28, es qué dije que iba a hacer y qué es lo que estoy haciendo y dónde está el planeta para hacerlo. Ahora, en ese contexto, es importante que yo diga aquí que con el acompañamiento, Ebrard, el canciller mexicano, durante la apertura de la COP27, declaró que México iba a hacer unas contribuciones mucho más importantes de lo que había en principio prometido. Va a aumentar su reducción del 22 al 35%. Y en términos generales lo voy a poner así, se compromete a crear también un parque solar en Sonora de 1 gigawatt. Se compromete para más adelante 4 gigawatts más de este tipo de parques. Se compromete a utilizar geotermia, a utilizar todas otras energías renovables, de tal manera que va a llegar a un montón, a 40 gigawatts. 40 gigawatts en este momento es como 2/3 partes de los gigawatts que México consume al año. O sea, es un montón estos compromisos que México adopta durante la COP27. También está metido aquí la electromovilidad. Ahí ya vemos, pues, influencias de por dónde viene, ¿no? También viene una idea de litio. No vamos a aprovechar el litio porque tiene que irse en baterías y tiene que tal. En otras palabras, hay una especie como de anuncio de decir, todas estas cosas, de alguna forma, o las tenía en el cajón o las tenía en el tintero, pero son cosas que podemos hacer. Entonces, nos arrancamos con esto y esto es lo que ahora, en este momento, vamos a prometer. Y como ven, pues es un montón. O sea, del 22% de reducciones y 50% del carbono negro que había prometido antes, ahora nos vamos a mucho más, al 35%. Y ahora nos vamos a desarrollar las alternativas energéticas y las renovables, cosa que habían quedado pues detrás de bambalinas. Ahora ya anunciamos que lo vamos a hacer. Tenemos muchas otras energías como la geotermia que la vamos a sacar, la vamos a sacar adelante. En todo esto también, y con la contribución de nuestros vecinos del norte y nuestros socios comerciales del norte, pues es en ese contexto en que se promete y en que se podría hacer todo esto, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, la creación de 10,000 plazas más para ingenieros, lo cual, pues es muy interesante, ¿no? En electromovilidad, en cuestiones de microprocesadores, litio, etcétera. Entonces, el anuncio desde esta perspectiva es importantísimo. Yo espero que no pase en la oscuridad. O sea, es un anuncio que se hace en el contexto de la apertura de la COP27 y creo que es sumamente importante. Ahora,
la COP27 saca un punto a favor, digamos, de los países en vías de desarrollo, porque se crea el fondo para pérdidas y daños. Y se está hablando también de darle dinero al fondo para la adaptación y para todas estas que son peticiones históricas por parte de los países del hemisferio sur. O sea, otra vez, ¿no? Es un pequeño avance con unos grandes anuncios que estamos aumentando nuestra ambición. El salto para México es cuántico entre lo que había prometido y lo que se había quedado en hacer y lo que ahora dice en la COP. Ahí es muy importante el cambio. Y bueno, y como último punto, una cosa muy importante también en términos de las negociaciones internacionales de cambio climático es el reencuentro de Estados Unidos y China, que por cierto no ocurrió en Egipto, sino que ocurrió en Bali, durante el G20, ¿no? Que se volvieron a juntar, China, Estados Unidos, volvieron a platicar y parece ser, pudiera ser, que de ahí arranca otra vez este liderazgo que por algún tiempo pues estaba llevando Estados Unidos y realmente con China desde la COP15 en Copenhague, hasta ahora. Puede ser un buen anuncio porque quiere decir que pues, los países más importantes económicamente hablando ahora en el planeta, a lo mejor geopolíticamente hablando, esto que un político me lo diga, pues se pusieron de acuerdo en estas cosas. Gracias a este acuerdo, yo creo que en parte sale, por ejemplo, el fondo de Loss and Damage. Y ya, para terminar, Loss and Damage sale, pero curado para los países desarrollados, porque no se admite que se les acuse de nada. O sea, a los países desarrollados, dentro de este tratado, no hay manera, por ejemplo, de llevarlos a un tribunal internacional, porque sean causantes parcialmente pues, de la desaparición de alguna isla del sur o de las inundaciones en Pakistán. Entonces, no hay manera de que se les fuerce por la vía legal para hacer nada. Y esto sale pues en los acuerdos que crean este fondo para pérdidas y daños. Yo creo que con esto más que suficiente para empezar. Muchísimas gracias, Carlos, por la visión y por los datos y la información que nos das. Ahora pasamos con Graciela Raga. Les cuento un momentito de Graciela. Obtuvo la licenciatura en Meteorología en la Universidad de Buenos Aires en 1983 y el doctorado en Ciencias Atmosféricas en 1989 en la Universidad de Washington, en Estados Unidos. Posteriormente realizó estancias postdoctorales en Canadá y en el Reino Unido. Se incorporó al Centro de Ciencias de la Atmósfera en 1995 y actualmente es investigadora titular C y responsable del Grupo de Interacción Micro y Mesoescala del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Sus líneas de investigación abarcan desde la contaminación del aire por partículas antropogénicas y naturales, su interacción con nubes y formación de precipitación, hasta fenómenos meteorológicos de mesoescala, su variabilidad de modulación por fenómenos de escalas sinópticas y planetarias. Participó como autor líder en la evaluación del estado de la ciencia del cambio climático, publicada por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y premiada en 2007 con el Nobel de la Paz. Ha participado en numerosos comités científicos internacionales a lo largo de los años, en particular del Science Advisory Panel de la Coalición del Clima y Aire Limpio. Fungió como co-chair de la Evaluación Regional de Contaminantes Climáticos de Vida Corta para Latinoamérica y el Caribe, coordinada por la Coalición de Clima y Aire Limpio o la ONU Medio Ambiente y publicada en 2018. Además, desde agosto de 2019 funge como editora en jefe de la revista Atmósfera, que se publica en el ICAIC. Graciela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito de cómo es tu... Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Carlos, por la introducción al tema. Y entonces yo voy a continuar con algunas cosas y en esta
COP27, que se denominó la COP de implementación, en la cual no hubo tanto avance en ese aspecto. Para algunos de los puntos introductorios que Carlos mencionaba, quiero mostrarlos en gráfica porque a veces una imagen puede impactarlos más. Lo que decía Carlos de cuando empezó la revolución industrial y cómo vemos a lo largo de los años cómo se han adicionado otros países, como decía, a partir de 1950, muchos países más del mundo empezaron su proceso de industrialización, pero históricamente son algunos, como vemos acá, que empezaron mucho antes. Y en esta imagen muestra claramente cómo de los países más desarrollados, los 23 más desarrollados, que son responsables de la mitad de las emisiones de dióxido de carbono históricas. Y vemos que Estados Unidos contribuye casi un 25% y los demás en menos de 10%. Pero vemos que el resto de estos países, 150 adicionales, contribuyen la otra mitad. Y vemos aquí el rol importante de China en casi un 14%, pero como vemos, China empieza después de los años 50, que es este segmento más azul oscuro, ¿no? Entonces eso es importante. México contribuye bastante poquito, pero podemos hacer una importante transición para beneficios, múltiples beneficios, no solo del clima, sino también localmente de la contaminación. Entonces, claramente, vemos que, como decía, ¿no? Esos 23 países históricamente han contribuido el 50%, pero tienen solo el 12% de la población. Entonces, realmente acá hay mientras que el 88% de la población apenas contribuye con el otro 50% y solamente en los últimos 70 años. Entonces, lo que mencionaba Carlos de las discrepancias y de las inequidades a nivel planetario entre los países que emiten y las sociedades de consumo que han realmente dominado las emisiones por el estilo de vida comparado con el estilo de vida mucho menos intenso en el uso de carbono que tiene la mayor parte de la población. Una de las cosas que ustedes ya saben, pero estoy repasando acá, es la diferencia que existe o la brecha que existe entre las emisiones que el mundo está contribuyendo a la atmósfera y lo que necesitamos para ser compatible con los acuerdos de París. Es decir, digamos, que no supere la temperatura promedio global en superficie más de 1.5 grados. ¿Eso qué quiere decir? Es que históricamente van aumentando las emisiones de gases, de todos los gases de efecto invernadero, y lo que necesitamos es que pronto, muy pronto, se produzcan reducciones muy importantes, como vemos acá, al 2030. Es decir, que ya estamos en la década crucial para poder llegar a 2100 con una temperatura con una diferencia, un aumento de temperatura sobre la temperatura industrial que no supere 1.5. Es decir, que la implementación, que esta COP, ¿no? Decía que era la conferencia para la implementación, requiere casi entre, digamos, 25 gigatoneladas de gases de efecto invernadero que no se emitan a la atmósfera. Es decir, que toda esa energía que se produce y cuyo resultado es las emisiones de esos gases, deben ser traducidas a
una transición energética con que no tenga emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces esto quiero, ¿no? Que estamos en esta década crucial. Si las emisiones no se reducen ahora, no podemos llegar a tiempo en el tiempo que en las décadas que nos faltan en este siglo. Entonces, como año tras año se llega a la COP con un montón de conocimientos, cálculos cada vez más refinados y demás, para tratar de estimular, ¿no?, acción y acuerdos vinculantes, acuerdos que realmente nos lleven a esta reducción que les mencionaba, pero la realidad es que las trayectorias de emisiones globales no son suficientes, como lo pueden ver acá, perdón que vuelva para atrás. Estos son, esta es las trayectorias de las reducciones que se planean, que proponen los países en las contribuciones que mencionaba, voluntarias que mencionaba Carlos. Y como ven, esta trayectoria de reducción de emisiones no es suficiente, dado que esta sería la trayectoria que necesitáramos transitar para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. ¿Cómo vamos a hacer estos grandes recortes de emisiones? Se pensaba que íbamos a llegar a acuerdos en la COP que nos permitieran llegar a a cumplir con el Acuerdo de París. Realmente se estuvo por descarrilar, como decía Carlos, se llegó a un acuerdo en la última hora, un día, ¿no?, después de la terminación oficial, no solo por el fondo que él mencionaba para daños y pérdidas, sino también porque había países que indicaban un relajamiento del compromiso de mantener la temperatura por debajo de 1.5, que no es aceptable ya en este momento, años después de París, empezar de nuevo a decir que no se puede lograr 1.5, dado que la ciencia muestra el empeoramiento de los impactos de eventos extremos y otros impactos también por el calentamiento acumulado si no se mantiene por debajo de 1.5. Entonces, esto era muy estresante realmente de oír. Entonces, el texto final tampoco, no menciona explícitamente que se debe terminar con la explotación y la quema del carbón mineral, que es algo que se viene diciendo desde hace muchísimo tiempo, no solo por su efecto, ¿no?, invernadero, también por lo sucio que es y la contaminación regional y, por supuesto, de los humanos que trabajan en la extracción. Es realmente una industria muy dañina para la salud. No se menciona eso explícitamente, tampoco se menciona que se debe dejar de lado la quema de los demás combustibles fósiles, porque se ha hecho un poco de esto de considerar que el gas natural es más limpio que el diésel, sí, por supuesto, pero de todas maneras se emite gases, ¿no?, CO2, y el gas natural está compuesto principalmente por metano, que también sabemos tiene un potencial de calentamiento mucho más intenso. Entonces, todos los combustibles tienen que quedar bajo tierra, como muchos grupos de la sociedad civil reclaman, y no hay nada de eso. No se menciona que el pico de emisiones se tiene que dar en estas próximas décadas, y porque si no, no llegamos a París, al 1.5. No se menciona una implementación clara para llegar a dejar de lado
los combustibles fósiles. Entonces no hay indicaciones concretas para que cada país diga, bueno, sí, yo voy a tomar estos pasos y transicionar. No se menciona la necesidad de la implementación de soluciones basadas en la naturaleza tampoco. Es decir, hay un montón de demandas de la sociedad civil, de distintos grupos específicos y también de los reportes del IPCC que no se reflejan en estos acuerdos, ¿no? Y aunque, como pongo acá, estos compromisos nacionales representados por esta sigla NDC, hay 80 países que apoyan el acuerdo y sin embargo la trayectoria de sus propios compromisos no nos lleva a menos de 1.5. Esta brecha en implementación también tiene que ver con falsedades en los reportes de emisiones, por lo tanto, bueno, allí se hace un llamado a que se fortalezcan los compromisos nacionales. México lo ha hecho, pero hay muchos países que no lo han actualizado, lo manifestó en la apertura. Pero ya se sabe que se requiere duplicar la generación de energía a partir de energías renovables al 2030. Y esto es estamos solo a 7 años. Es decir, rápidamente se tienen que implementar estas, yo estoy muy contenta con los anuncios de los parques solares. Eso es impresionantemente importante que se realice, pero hay que empezar a construirlos ya. No se puede postergar más los inicios de estos trabajos de infraestructura también, ¿no? No aparecen de la magia, ¿no? De la noche a la mañana. Y por otro lado, les menciono, como pongo acá un rayito de esperanza, que es estas opciones que estos grupos, una ONG que permite hacer un tracking o un monitoreo en tiempo real de las emisiones de carbono. Voy a salir y mostrarles, porque todavía tengo un par de minutos. Aquí dejo la liga para que vean cómo esta es la página, dejen que vaya a la página principal, esta es la página principal, ustedes pueden entrar a esta página, explorar en el mapa, bajar los datos, hay también más información más abajo, distintas cosas, pero lo que yo quiero mostrarles es, en particular, en México, aquí lo que estamos viendo son las emisiones que detectan, combina datos de un montón de satélites, no solo los que determinan dióxido de carbono o metano, que los hay, pero tienen órbita polar, y se combina con otros satélites geoestacionarios y con algoritmos de inteligencia artificial. Se determina el punto exacto donde están las fuentes de emisión. Entonces lo que vemos acá es para todos los sectores, para México, estamos viendo todos estos puntos. Algunos ven que tienen unos colores más oscuros, verdes oscuros. Vamos a hacer un zoom, si funciona todo vemos. Esta es la refinería de Tula. Pueden estimar cuánto es las emisiones de dióxido de carbono equivalente en los últimos 20 años, y nos está diciendo 2 millones de toneladas, y vamos a ver en esto, hacer un zoom a la Ciudad de México. Le dan aquí, pueden bajar los datos, voy a mover esto. Vean aquí, podés identificar, hay algunas que están identificadas y otras que no, ¿no? Entonces tenemos aquí el aeropuerto, las operaciones del aeropuerto, qué huella de carbono tienen. Aquí vemos landfill, es sitio de
como el Gordo Poniente, que está acá, de residuos, exactamente, y también vemos acá, por ejemplo, una planta de acero, vemos aquí una planta de cemento, que nosotros que habitamos en la Ciudad de México sabemos que existen esto, pero ellos pueden detectarlo a partir de las emisiones desde satélite. Y vemos, por ejemplo, si vuelvo a zoom out, vemos las emisiones de todos los aeropuertos, pero vean también, por ejemplo, Ekbalam, en el Golfo de México, en la zona de Campeche, tenemos distintas actividades de extracción, y vemos distintas. Esta es la que tiene el mayor rango en términos de emisiones en todo México. Es una más nueva. Después acá tenemos Cantarell, está por acá o más acá, no me acuerdo. Y también tenemos en tierra otras instalaciones de distintas sectores, de distintos sectores. Entonces, lo que después tienen identificadas algunos puntos, como vemos acá. No se prende, a ver si veo alguno que se prenda. A ver, ahí está. Entonces, no está identificada, pero pueden determinar que es un punto que tiene emisiones importantes. Entonces, lo que esta ONG trata de hacer es buscar la colaboración de gente en todo el planeta para poder identificar estos puntos que se ven desde satélite y no se sabe exactamente. Eso es importante para después hacer la evaluación de las emisiones por sector, ¿no? En todo el país. Y entonces viene a ser una manera independiente de controlar cuánto es lo que reportan los diferentes países, porque si volvemos a esto existe para todo el planeta, ¿no? Y entonces aquí solo aparece México, porque yo tengo dado México como sector, pero ustedes pueden cambiar en los filtros y podemos ir a todos los países. Y entonces tarda un poquito para ¿no? Entonces mostrar todo. Y entonces pueden identificar fuentes en todos lados. Entonces voy a volver a la presentación, este tipo de herramienta es fundamental para poder hacer un seguimiento. Y no se dice, o sea, ellos no implican que, o no dicen que quieren poner el dedo a ciertas personas, pero la realidad es que la sociedad civil que está cerca de esas fuentes de emisión puede reaccionar con esta información. Seguimos con el texto y yo ya estoy casi terminando. Aunque hubo mucha participación de la sociedad civil, movimientos de mujeres, representantes de pueblos indígenas, de jóvenes, incluso de niños y demás, que contribuyen con propuestas, y además hay amplia evidencia de que las acciones, inversiones en favor de la educación de las mujeres, de las jóvenes, de las niñas, en la salud reproductiva y demás, tienen un impacto clarísimo, porque se traduce en una mayor resiliencia, en una mayor protección al medio ambiente y, por supuesto, también una disminución de la tasa de crecimiento poblacional. Pero esto no se refleja en el texto. Les pongo aquí esta liga en este programa Drawdown, que si quieren después podemos hablar mucho. Entonces, para terminar, quedan muchos temas por tratar. Espero que haya preguntas. Dejo acá algunos, no en términos de la huella material, no la huella de carbono de la población afluente, bueno, distintos puntos que podemos tratar. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciela.
Súper interesante la presentación y una maravilla la herramienta hasta del Climate Trace. Impresionante, ahora sí, Big Brother is watching, a ver dónde se esconden, porque... Bueno, no se ¿no? trata de eso, no Sí, dicen eso en la página, obviamente. Sin embargo, da las herramientas no, concretas, la evidencia concreta a muchos grupos que ahora va a ser más fácil poder ir, ¿no? Y entonces invito a todos y que compartan eso para que vayan a los puntos donde vean y con su GPS en su celular indiquen este punto corresponde a tal industria y demás, ¿no? Entonces eso va a ser muy importante, no solo acá, obviamente en toda Latinoamérica, pero también en muchos países que han escondido, como ven en Estados Unidos también surgen en muchos puntos y bueno, y la transición, esa que ellos hicieron al fracking para sacar gas natural y demás, bueno, todo eso es un desastre, ¿no? En términos de emisiones, hay fugas de metano por todos lados y todo eso no se reporta. En no, es impresionante. el reporte de Estados Unidos, ¿no? En el de Estados Unidos ya me imagino en el de China, pero bueno, Exacto. en fin, ¿no? O de Arabia Saudita o demás, ¿no? Entonces, eso es lo importante que tiene esta contribución, me parece a mí. Sí, porque bueno, para los dos, básicamente de lo que podemos ver de la presentación de Graciela y de lo que nos comentaba Carlos, pues así cosas que digamos remarcables, no ocurrieron muchas, ¿no? Ocurrió esto del fondo, pero digamos, ese fondo se lleva hablando desde hace como 30 años, ahora ya está como más en realidad, bajado a la realidad, pero todavía no hay nada realmente palpable, ¿no? Entonces, lo que sí está palpable es estas cosas de tratar de huirle al 1.5 grados, que aunque pensemos que pues muy difícilmente va a ocurrir, pues por lo menos no se ha perdido como la ilusión o el punto a donde enfocarnos, ¿no? No sé cómo vean, o sea, ¿está tan negro el panorama o hay cosas que van avanzando o es demasiado lento? ¿Qué está pasando? Bueno, yo te puedo hacer un comentario. En realidad, el 1.5 sobre el que se ha insistido tanto, sí es notable que en esta ocasión como que se trata de difuminar. O sea, existe ese argumento del 1.5 y se trata como de, pues ya no se menciona con la firmeza que se mencionaba anteriormente o después del reporte especial del IPCC sobre el 1.5. Entonces, en realidad lo que ocurre es que sigue habiendo mucha resistencia por parte de muchos países de asumirse realmente decisivamente en términos de cortar las emisiones significativamente. Las gráficas que me mostraba Graciela te dicen que es un recorte del 50% de las emisiones para el 2030, o sea, donde deberíamos estar, y no los NDCs que están no sé cuántas, 11 o 12 gigatoneladas por arriba de lo que tendría que estar. O sea, el 1.5 aspiracionista tendría que estar ahí, ¿no? Tendría que ser esto, porque de otra manera se van a hacer muchos países, se van a hacer patos. Ese es un punto que no hemos hablado, porque los impactos del cambio climático, como dijimos ya, no se distribuyen uniformemente sobre el planeta. Hay países donde les va a ir bien, mejor incluso, y otros que les va a ir peor. Hay un problema ahí, como que si se desataran las fuerzas del mar en el hemisferio sur, porque ahí les va a ir mal con 1.5, con 2, con 3, etcétera. Esto lo sabemos desde la COP, prácticamente desde el IPCC 3, ¿no? Desde el tercer reporte de evaluación del IPCC. Entonces, no son novedades. Lo que existe es que si hay una resistencia enorme, se entiende por la gran, no sé, la gran inercia que tiene la industria, la economía y las formas de consumir y las formas de producir, pero en realidad la urgencia que debería estar presente sigue sin ser admitida. O sea,
¿Qué les pasa, no sé, en países, yo creo, como en Rusia, o como Canadá o el norte de Europa, con 1 o 2 grados más de promedio anual? Pues les viene muy bien. O sea, el problema está el problema está cómo se les va a desbordar pues todas las hordas humanas que van a tener que pues irse a latitudes más altas, ¿no? Entonces, yo creo que todavía en muchos países, que no sé hasta qué punto, porque sería como muy egoísta pensar, pues a mí no me va a ir tan mal con 1.5 o con 2, ¿no? ¿Por qué no lo vamos a ir dejando para más adelante? También hay muchos argumentos que empiezan como a tratar de diluir esto. Los escenarios empiezan a alargarse al 2200. O sea, empezamos a jugar con los escenarios a 2200, a 2000 tal, cuando la urgencia no es 2200, es la generación presente y la generación, 1 o 2 generaciones después de la presente. No es ya nuestros tatarabuelos que ya no se van a acordar de nosotros y les vale gorro lo que ocurría hace 200 años. Y ese discurso, yo creo que también habría que resistirlo, porque existe ahí, ¿no? Pues sí, vamos a llegar a las concentraciones preindustriales, pero en el 2200. No se vale eso. Tendríamos que llegar en el tiempo suficientemente corto para que estas generaciones ya puedan ser testigo de que está ocurriendo algo en su favor, y no que pues a ver si mis contranietos, los nietos de mis nietos, pues tengan un planeta más fresco que el que estamos nosotros contemplando potencialmente, ¿no? Entonces, 1.5 se diluye un poco el argumento, que no tendría que ser. Sabemos que es muy difícil lograrlo. Eso lo hemos visto por todos lados. Los NDCs no funcionan, todos los esfuerzos posibles que hay, por lo menos en el tintero, no van a jalar. Tendríamos que entrar en una etapa, ahí sí, como dice ahí, de una ampliación enorme de la ambición, ¿no? Y realmente, pues ponernos en 0 emisiones, que ya hemos visto que tampoco basta para el 2050. O sea, tendríamos que estar 0 neto en 2050 y ni siquiera va a bastar, porque todavía va a quedar mucho dióxido de carbono en la atmósfera por encima del que había antes del periodo industrial, ¿no? Si me permites, Carlos, quería comentar que incluso, o sea, lo que estamos viendo es que los impactos también se dan en el hemisferio norte, porque hemos visto lluvias muy anómalas en Alemania, deslaves, muertes y demás. La diferencia, y también la sequía en Estados Unidos, o sea, y también frío muy intenso en Estados Unidos, en Texas, que se les congela la distribución eléctrica. Entonces también los países ricos tienen los impactos. Sin embargo, tienen los medios para sobrevivir y reconstruir la infraestructura que se dañe. En cambio, otros países, como Pakistán, no tiene, porque se gasta todo el PIB, ¿no? En 10 veces o no sé cuántas veces, en reconstruir la infraestructura que ya tenía y que le había costado mucho tiempo. Entonces, eso por un lado. Sí hay impactos en otros lados, ¿no? También en el mundo, no es solamente en el sur global los impactos, sin embargo, es la disponibilidad de financiamiento lo que permite superar esos puntos, esos eventos. Ahora, lo que quiero mencionar también, que es un clamor de la sociedad, ¿no? De los grupos civiles, y es que nos damos cuenta de que muchos países y por supuesto también industrias específicas o compañías específicas multinacionales hacen acciones y campañas fraudulentas. Entonces, en términos de decir que benefician el medio ambiente o no son dañinos para el medio ambiente, y es mentira, ¿no? Es el término que en inglés se denomina greenwashing, que entonces
o sea, no somos tontos, ¿no? Y entonces pero tiene mucho impacto. Por más que, porque tienen mucho dinero para esas campañas. Y realmente el objetivo de esas compañías y de esos países productores de combustibles fósiles es que van a extinguirse, porque esa es la realidad. Necesitamos no tener más esas compañías que taladran el suelo para extraer los combustibles fósiles. Necesitamos que ya no exista más esa industria. Y entonces hay ciertos países que están un poquito preocupados, porque les interesa seguir recabando dinero, porque lo vemos en estos momentos en que el mundo está sufriendo porque y hay hambruna en África porque no llegan los granos de Ucrania por la guerra, y de todas maneras aumenta el precio del combustible estándar, ¿no? Mundial. Eso no es posible. Eso indica o refleja la clase de persona y de la clase de país, ¿no? Que está dirigiendo, la persona que está dirigiendo país o compañía en ese sentido, en términos de la empatía a nivel global o ¿no? O que estamos en este planeta y es de todos, ¿no? Y entonces en ese sentido quería traerlo a colación porque me parece que es importante que los denunciemos así como sociedad civil, que no puede ser que traten de engañar a la gente y decir que la transición a energía solar es perjudicial y que esto y que lo otro y que la transición a las turbinas de viento son también dañinas para los pocos pájaros, que mueren más pájaros porque los gatos domésticos se los comen que por las turbinas, ¿no? Ya está hecho el cálculo a nivel global, ¿no? Entonces tampoco puede ser, pero la gente tal vez que no está en el mundo científico no está acostumbrada a escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces dicen, ay, no, bueno, no, entonces no queremos. Pero realmente necesitamos, y ya desde hace años, Mark Jacobson en Stanford tiene plan para que cada país transicione a energía renovable, incluyendo hidroeléctrica, ¿no? Obviamente. Pero no vemos eso. Entonces, me parece muy bien que México transicione porque tiene el clima para hacerlo, tiene los materiales para las baterías, así que no tiene excusa para seguir abriendo nuevas refinerías. Sí, pues les robo unos 10 minutos más si quieren, unas preguntitas más y terminamos. Ya estamos sobre la hora, pero bueno, ¿no? Muy bien. Yo ahí me quedé con una cosa de lo que decías, Carlos, de que para las nuevas, los campos estos solares que van a poner, van a contratar básicamente 10,000 ingenieros, ¿no? Me parece excelente, pero no me deja de rebotar en la cabeza que son 10,000 ingenieros, ¿no? 10,000 personas para un problema en específico. Y, por ejemplo, en el SNI tenemos 30,000 investigadores. ¡Toing! ¿No? Como que, ¿no? Para todo, así como que... No sé si pueden opinar algo al respecto, digo, porque estamos hablando de México y qué está haciendo México, y pues bueno, cambio climático pues es un problema que tiene mucho que ver con la parte de la ciencia, con que formemos la gente, que aprendamos, que descubramos qué nos puede pasar, cómo podemos evitarlo, etcétera. Entonces, este tipo de comparaciones, tengo a mí como que no me acaba de entrar en la cabeza cómo un país tiene esos recursos, por ejemplo, nada más para una planta, ¿no? Puedes disponer de esos recursos para una planta, que está muy bien, ¿no? Pero tenemos a 30,000 investigadores en todo el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Bueno, déjame decir dos cosas. Primero, como dicen, prometer, ¿no? No. Es diferente de cumplir, ¿no? O sea, suena muy bien. 10,000 ingenieros más. O sea, habrá un montón de trabajos más en todas estas industrias que giran alrededor
de las energías renovables, o sea, solar, geotermia, o sea, no son para la planta solar, sino es en términos para este crecimiento de las energías renovables. Ahora, el punto, como digo yo, pues es anunciar, es algo bonito, esto es el potencial, ¿no? En México, por ejemplo, podríamos tener, en Estados Unidos hace como 20 años tenían solamente más de 40,000 meteorólogos, 40,000, porque ahí hay trabajo para las oficinas pequeñas, las oficinas grandes, las oficinas oficiales, los canales de televisión, los canales de, o sea, hay chambas porque se inventan trabajos para un cierto tipo de cosas. 10,000 ingenieros en México yo creo que no es mucho en el contexto general del número de ingenieros que haya. Ahora, serían como 10,000 nuevas plazas. A ver cómo lo logran, porque pues una cosa es, como digo, prometer, y el litio está ahí, pero pues el litio cuando lo veo yo ahí, me parecen piedritas, ¿no? Yo no veo ninguna pila por ningún lado saliendo de la tierra, ¿no? Entonces todo eso hay que transformarlo, pero es algo así como el anuncio alegre, el anuncio positivo y el anuncio, pues hay que entrarle a esto, ¿no? Y tienes razón, o sea, tendríamos que tener los 10,000 ingenieros más otros 40,000 o 50,000 científicos en el país, que es para ponernos más o menos al nivel de un país, digamos, de desarrollo mediano. Porque ahora siendo un país de economías medianas, o más bien, pues estamos entre las 20 economías más grandes del mundo, pues tenemos una planta científica muy chiquitita en comparación, o sea, es escuálida. Para lo que somos económicamente, científicamente estamos escuálidos, aunque digan lo que digan el CONACYT y quien se le antoje, ¿no? Entonces, esas cosas, ojalá que se pensara con ojos de modernidad, eso es lo que yo digo, o sea, hay que cambiar un poco la mentalidad en México también y cambiarla a nivel global, o sea, Edison se hizo rico inventando cosas, o sea, ¿hace cuánto tiempo que se inventan muy pocas cosas, ¿no? O sea, este tipo, las pilas. Ahora Elon Musk nos está dictando la moral y la libertad de palabra, y, o sea, eres rico y eres, esto, que es otro tema, ¿no? Pero a lo que me refiero con esto es que son las posibilidades. Ojalá con esta alegría con que anuncia esto, pues anunciara, por ejemplo, subir al 1% del Producto Interno Bruto el presupuesto de México para la investigación. Y no que andamos, ya no sé en qué andamos porque no se anuncia, pero Punto estoy seguro 3. que estaremos por el punto 3, que era igualito o peor que lo que estábamos antes. Entonces, estos serían anuncios importantes, porque es un anuncio que nos coloca en el presente para estar siendo capaces de enfrentarnos al futuro. El futuro no se va a resolver con recursos del pasado. Aquí hay un dicho que me encanta de nuestra colega Amparo, ¿no? Que dice que la edad de piedra desapareció, pero no fue por falta de piedras, ¿no? Y lo mismo se podría decir del petróleo en cuanto a dejar el petróleo en la tierra, ¿no? O sea, la edad de piedra pues desapareció y no por falta de piedras. La edad del petróleo podría desaparecer y no por falta de petróleo, o sea, pero hay que ser ingeniosos y es una cosa que siempre he tratado de empujar en este país, porque creo que el ingenio existe, pero no se ha encontrado la manera de excitarlo, ¿no? De multiplicarlo, porque esto es lo que, otra vez, lo mismo, ¿no? Un país tan importante económicamente hablando, es como una gran miscelánea, ¿no? Donde tienes un chorro de papas fritas y de Coca-Colas hechas en otros lados. Tendríamos que llenarlo también de cosas hechas en México también. Esto es una idea más nacionalista que la que se tiene por ahí, pero en realidad no quiere decir esto, vamos a sustituir esto por el, no sé, por la COA y el tal para hacer agricultura naturalista, ¿no? Lo que se trata es de echar a andar el ingenio, la innovación en el contexto, en nuestro contexto, pero que se eche a andar y para esto se requiere pues que haya más que 30,000 investigadores en el SNI o que haya más de X número de ingenieros en el país, o sea, necesitamos de esto mucho más. Ese es el problema. Esto de cuando escucho hablar de que nuestra comunidad científica es pequeña, pero es excelente, pues sí, es pequeña, es excelente y es escasa y no sirve para gran cosa. Necesitaríamos multiplicarla varias veces, ¿no? Y esto sí sería, pues, proyectos ambiciosos, proyectos
de desarrollo intelectual, tecnológico, de nacionalismo intelectual y tecnológico y cosas así, y no de esta cosa de, pues lo hacían mejores mis tatarabuelitos, ¿no? O sea. No sé si Graciela quieres añadir algo. No, ya hemos pasado, me parece que lo que pasó en esta COP es algo que nos invita a todos a mantener el dedo en el renglón para ver qué es lo que se promete, qué es lo que se hace. Ahora hay más herramientas, tenemos que poner presión para que los gobiernos realmente tomen decisiones y prometan hacer cosas más en favor de su propia población, porque a la larga este problema global del clima, del cambio en el clima por nuestras emisiones, afecta a todo el mundo. Y entonces, si no lidiamos con este problema, va a ser difícil enfocarnos a resolver otros problemitas menores. O sea, este es el problema que es un paraguas y abarca todos los, y tiene impactos en muchísimos sectores. Entonces, no descuidarse. Invito a que se vuelvan más activistas todavía los jóvenes. Muchas Y gracias, que estudien Graciela. ingeniería. Sí. Bueno, pues tomo tus palabras como tu parte de cierre de esto y luego a Carlos si quiere añadir alguna cosa para cerrar. Bueno, en realidad yo insistiría sí se trata de un problema existencial, ¿no? Esto lo han dicho, y como algunos filósofos en México y fuera, esto es un problema también de transformación, o como le llamaban, civilizatoria, ¿no? Realmente involucra todo, y habría que estar, afortunadamente empieza a haber muchos científicos sociales, económicos y de otros ámbitos que se están metiendo a esto. Los científicos, como nosotros, en cierto sentido más atmosféricos o más no vamos a resolver el problema. El problema se tiene que resolver con estas otras disciplinas que sean capaces de encontrar los mecanismos para movilizar, por ejemplo, la política mundial, ¿no? Para movilizar a los políticos, para movilizar esto, que no sea la pura ambición y la codicia, ¿no? Que es aparentemente los dos motivadores principales. A lo mejor habría que transformarles la codicia por otra codicia más constructiva, pero el punto es que sí, y es la invitación a estudiantes que pudieran ver este programa o esta emisión tuya, pues que le entren desde la sociología, que le entren desde la economía, de la psicología, porque el problema se resuelve en el ámbito de lo humano, no se resuelve esto porque Graciela o yo o tú veamos muy obvio que las emisiones están causando el problema, entonces pues vamos a cortarlas y se acabó. Solución obvia, que nunca ha sido obvia, y lo estamos viendo pues después de 27 reuniones de la COP. O sea que la reducción de emisiones no es obvia, pero alguien tiene que encontrarle la manera, alguien tiene que ingeniárselas, y aquí hay una invitación, pues, como digo, a las disciplinas del ámbito de lo social, a las disciplinas de lo político, de lo económico, de lo motivacional, no sé, que puedan de alguna manera hacer que los actores que son muy importantes en este problema, pues actúen de la manera que debería ser para arreglar un problema que estamos viendo y que nos está cayendo encima. Ese es el problema. Hace 40 años, el cambio climático estaba remoto. Ahorita lo tenemos encima, nos llueve, nos da sequía, tenemos problemas con el agua en la ciudad, o sea, ¿qué más quieren? O sea, ¿quieren ya pasar a la miseria y a estar miserables? ¿O le ponemos un alto en este momento y tratamos de actuar, pues, como dijo Graciela, como dijimos aquí, como hemos estado diciendo en estos programas, ¿no? Pues muchísimas gracias, Carlos. Graciela, también muchísimas gracias por compartir con nosotros estas reflexiones y sus opiniones sobre la COP y el problema que enfrentamos. Bueno, no me queda otra más que decirles que el próximo jueves tenemos la última parte de este módulo, en donde vamos a estar Jorge Zavala y yo hablando un poco de lo que hay de clima en el reporte que estamos sacando en el
estado y perspectivas del cambio climático en México, ¿no? Y con eso terminamos este módulo y nos vamos de vacaciones y regresamos en enero, ¿no? Entonces, todavía nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias. Menos mal que aclaraste, yo ya estaba listo. Vámonos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao.